Mi hija me cambió por su padrastro, hasta que él se negó a pagar sus gastos. Cuando volvió a buscarme, le recordé quién nunca se fue. Cuando mi ex esposa se casó con su nuevo marido, yo traté de convencerme de que nada iba a cambiar entre mi hija y yo. Ella tenía alrededor de 17 años cuando empezó a verlo como una especie de héroe porque el tipo la consentía con regalos caros, comidas fuera cada semana y toda esa mierda que a esa edad te hace pensar que alguien te quiere más solo porque te compra cosas. Yo jamás he tenido mucho dinero, pero siempre estuve ahí. Estuve en cada juego, cada presentación, cada puta reunión escolar en la que mi ex me miraba como si estorbara, pero igual iba porque mi hija importaba. Con el tiempo empecé a notar que ella hablaba de su padrastro como si fuera el hombre perfecto. Decía cosas como que él sí sabía cómo tratarla o que él sí podía darle una vida como la que ella se merecía. No voy a mentir, escuchar eso dolía como un putazo directo al pecho, pero me tragaba el orgullo porque pensé que era una etapa. Tenía la esperanza de que con el tiempo se daría cuenta de que tener a alguien presente vale más que cualquier cosa que cueste dinero. El problema es que esa etapa nunca pasó. Mientras más regalos le daba ese cabrón, más se alejaba de mí. Yo seguía pagando lo que siempre pagué, intentando mantener mi papel como padre sin volverme un obstáculo, pero cada interacción se volvía más fría. Empezó a verme como si yo fuera el plan barato, el que no alcanza para nada. Recuerdo una vez que me soltó, sin pestañear, que yo solo era su papá biológico y que no podía competir con alguien que sí tiene visión de futuro. Esa frase me dejó helado porque nunca en su vida me había hablado así. Después supe, por un comentario torpe de mi ex, que esas palabras venían del padrastro, que él decía cosas parecidas cuando hablaba de mí. No sé por qué chingados un adulto necesita competir con el papá de una adolescente, pero ahí estaba. La distancia se volvió un abismo cuando ella decidió mudarse definitivamente con ellos. Me enteré porque un día simplemente dejó de regresar conmigo después de los fines de semana y mi ex me mandó un mensaje diciendo que era lo mejor para todos. En ese momento, todavía intenté mantener la calma y buscar a mi hija sin presionarla. Le mandaba mensajes preguntándole cómo estaba, si necesitaba algo, si quería vernos, pero pasaban días enteros sin que me contestara. Cuando respondía, era cortante y casi siempre para pedirme dinero para cosas que supuestamente su padrastro ya había prometido cubrir. Si le decía que no podía, se ponía hecha una furia y me soltaba comentarios como que yo era un tacaño, que por eso nadie quería estar conmigo o que solo servía para darle pena ajena. En una ocasión incluso me dijo que si no quería ayudarla, entonces para qué mierda había tenido un hijo. Lo peor era que yo sabía que muchas de esas frases no eran exactamente suyas. Esa forma de hablar no era de la niña que yo había criado. El detonante ocurrió cuando se acercaba el inicio de la universidad. Yo llevaba meses ahorrando lo que podía para ayudarla con lo básico, porque aunque ella insistía en que el padrastro lo tenía todo bajo control, yo presentía que en algún momento algo iba a fallar. Y claro que falló. Una tarde, mientras estaba trabajando, recibí una llamada de ella, llorando, diciendo que necesitaba hablar conmigo de inmediato. Al llegar al café donde me pidió vernos, la encontré hecha un desastre, con la cara roja e hinchada. Me abrazó como si ahora sí se acordara de quién era yo. Me soltó que su padrastro había decidido que ya no iba a pagarle la universidad ni el carro ni la mierda del viaje de graduación. Me dijo que él había dicho que no era su obligación mantenerla si ella no mostraba gratitud y que, según él, no estaba lista para manejar tanta responsabilidad. Lo que en realidad significaba que al cabrón ya no le alcanzaba el dinero, pero claro, no iba a admitirlo. Mientras hablaba, yo solo la escuchaba. Decía entre sollozos que no sabía qué hacer, que el semestre ya estaba por empezar, que necesitaba miles de dólares en matrículas y depósitos y que no tenía a nadie más. Y ahí fue donde la mentira se cayó. Cuando dijo que no tenía a nadie más, sentí como si me arrancaran algo del pecho. Yo estuve ahí toda su vida. Aun cuando ella me dio la espalda, yo nunca la solté. Me dolió escucharla hablar como si yo hubiera desaparecido, cuando en realidad fue ella quien me empujó fuera de su mundo. Respiré hondo y traté de mantener la calma. Ella esperaba que yo sacara mi tarjeta, que dijera que sí, que la rescatara como si nada de lo que pasó antes importara. Me miraba con esa mezcla de desesperación y expectativa, como si de pronto yo fuera el salvador que meses atrás había llamado un fracaso. Y yo quería ayudarla, de verdad. No soy un monstruo. Es mi hija y la quiero, incluso cuando me duele quererla. Pero también soy un ser humano y había tragado demasiadas humillaciones.
Así que le dije que necesitábamos hablar de todo lo que había pasado antes de que yo tomara cualquier decisión. Su rostro cambió de inmediato, se tensó, como si yo la estuviera traicionando al pedir algo tan básico como responsabilidad emocional. Se quedó callada durante un largo momento, quizá esperando que me retractara, pero no lo hice. Le dije que yo nunca me fui, que siempre estuve ahí, que en ningún momento dejé de ser su padre, pero que ella sí se había ido, que había decidido que no me necesitaba hasta que las cosas se complicaron. Le dije que yo no era su plan de emergencia, que no podía venir a buscarme solo cuando el mundo le cerraba las puertas. No levanté la voz ni la insulté. Solo dije lo que llevaba atorado por más de un año. Ella no respondió nada. Solo empezaron a caerle lágrimas de nuevo, esta vez más silenciosas. Y ahí terminó la conversación, sin gritos, sin golpes dramáticos de mesa, solo un silencio pesado que me dejó temblando por dentro. No le dije que no la ayudaría, pero tampoco le dije que sí. Me fui del café con la sensación amarga de que algo en nuestra relación se había roto mucho antes de ese día y que recién ahora estábamos viendo los pedazos en el piso. Y así terminó ese encuentro. Con ella esperando respuestas y yo tratando de entender si era el momento de rescatarla o de dejar que enfrentara las consecuencias de haber elegido a alguien que la soltó en cuanto dejó de convenirle. Actualización 1. Habían pasado varias semanas desde aquella conversación en el café y durante ese tiempo mantuve cierta distancia, no por castigo ni por orgullo, sino porque necesitaba espacio para ordenar mis pensamientos antes de tomar cualquier decisión que me comprometiera emocional y económicamente. No pretendía desaparecer de su vida, pero tampoco quería repetir el patrón en el que yo siempre era el que corría a salvar a todos mientras los demás actuaban como si yo fuera un mueble viejo que solo sirve cuando hace falta. Aún así, ella insistía en escribirme de vez en cuando, a veces con un tono apurado, otras con un tono que parecía un reproche disfrazado. Decía que el semestre se acercaba, que los plazos se estaban cerrando, que la universidad no la iba a esperar y que yo estaba siendo injusto por ponerla en pausa. No entendía que yo no estaba jugando con su futuro. Lo que estaba haciendo era ponerle un freno a años de dinamita emocional que había detonado sin detenerse a pensar en las consecuencias. Finalmente, decidí que era momento de hablar. La cité en un lugar neutral, lejos de su madre y del esposo de su madre, porque ya sabía cómo funcionan las conversaciones cuando ellos están cerca, se desvían, se contaminan, se llenan de comentarios pasivo-agresivos que terminan convirtiendo cualquier intento de diálogo en un desastre. Ella llegó con esa expresión que había adoptado últimamente, una especie de mezcla entre ansiedad y expectativa, como si se estuviera preparando para escuchar algo que quiere y al mismo tiempo temiendo que yo le diga algo que no encaje con lo que espera. Intentó abrazarme, pero la detuve con suavidad porque aún no estaba listo para fingir que todo estaba bien. Le pedí que se sentara y que me escuchara sin interrumpirme. Me tomó algunos segundos juntar el valor para decir lo que llevaba rodando en mi cabeza desde hacía meses. Le expliqué que no podía seguir tratándome como su salvavidas solo cuando el mar la revolcaba, mientras el resto del tiempo me relegaba a la categoría de adorno secundario en su vida. Le dije que mi amor por ella no había cambiado, pero que estaba aprendiendo a poner límites porque ya no podía seguir permitiendo que me usaran como un cajero automático emocional. Ella reaccionó como si le hubiera escupido una ofensa. Dijo que estaba exagerando, que era su hija y que por supuesto que tenía derecho a pedir ayuda. Respondí que claro que tenía derecho a pedir ayuda, pero no a exigirla mientras me insultaba, me ignoraba y me desechaba en cuanto alguien más le ofrecía algo más brillante. Allí fue cuando comenzó a elevar la voz y a decir que yo estaba siendo manipulador, que estaba condicionando mi apoyo a que ella actuara como yo quería, que estaba usando su vulnerabilidad para hacerla sentir culpable. Me sorprendió escuchar esos términos exactos porque son los mismos que su madre usa conmigo desde hace años y en ese momento entendí que la influencia del padrastro no era lo único que la había moldeado. Su madre también había hecho un trabajo fino, aunque nunca lo admitirá. Con todo eso en el ambiente, decidí plantearle mis condiciones de forma directa. Le dije que estaba dispuesto a ayudarla con la universidad, pero que antes necesitábamos reconstruir la relación desde la base, no a través de dinero, sino mediante terapia familiar o al menos sesiones donde pudiéramos entender qué había pasado entre nosotros y cómo habíamos llegado a este punto. Ella reaccionó como si le hubiera pedido algo imposible. Se cruzó de brazos y dijo que no necesitaba terapia para hablar con su propio padre. Me dijo que yo estaba exagerando todo lo que había ocurrido, que estaba haciendo un drama porque ella había preferido vivir con su madre.
que yo había leído demasiado en comentarios de internet y que ahora me creía filósofo emocional. Sus palabras estaban cargadas de esa arrogancia adolescente que te hace creer que nada es tan importante como parece, pero también con un toque de resentimiento que yo ya conocía demasiado bien. Era el mismo tono que usaba su madre cuando quería invalidar cualquier cosa que yo dijera. Mientras más hablábamos, más claro veía que ella no entendía realmente lo que estaba en juego. Para ella, el problema era sencillo, necesitaba dinero y yo tenía que proporcionarlo. Para mí, en cambio, el problema era que ella llevaba más de un año rompiéndome emocionalmente sin darse cuenta o sin importarle. Le recordé algunas de las cosas que me había dicho, frases que se me quedaron grabadas aunque ella las mencionara como si fueran nada. Cuando escuchó sus propias palabras, no negó haberlas dicho, pero dijo que estaba enojada, que no las había dicho en serio, que yo no debía tomarlas tan literal. Le contesté que las cosas duelen igual aunque se digan sin pensar. Ella desvió la mirada, como si buscara en el piso una salida, y luego dijo que no sabía qué más quería que dijera. No pedía que dijera nada más. Solo necesitaba que entendiera que sus acciones tenían consecuencias, incluso si la intención no era lastimar. Ese día no llegamos a ningún acuerdo. Ella terminó llorando, llamándome injusto y diciendo que la estaba abandonando cuando más me necesitaba. Yo me quedé sentado un rato, intentando procesar cómo la niña que yo había criado con paciencia y dedicación podía verme como el villano por poner un límite tan básico como pedir respeto. Me cuestioné si estaba siendo demasiado duro, si estaba dejando que mi orgullo se interpusiera entre nosotros, pero cada vez que lo pensaba, recordaba la manera en que me trató durante el último año. No era orgullo, era agotamiento. Era el cansancio acumulado de haber sido la única constante en su vida sin recibir ni un mínimo de reconocimiento. En los días siguientes, la situación empeoró cuando su madre decidió involucrarse. Una tarde recibí una llamada de ella, llena de reproches, gritando que yo estaba arruinando el futuro de mi hija por una pataleta emocional. Dijo que estaba siendo un padre de mierda por condicionar mi apoyo a una terapia ridícula, que ella siempre supo que yo no podía con la responsabilidad de ser padre y que por eso se había tenido que hacer cargo durante tantos años. No dijo ni una sola palabra de su propio esposo, el mismo que había dejado a mi hija colgada sin pagarle nada. Para ella, toda la culpa debía recaer sobre mí. Le colgué en cuanto empezó a insultar, porque sabía que no iba a llegar a nada bueno escuchándola descargar toda su frustración sobre mí. Después de eso, bloqueé su número temporalmente y esperé a que las cosas se calmaran, aunque no tenía idea de cuánto tiempo iba a tardar algo así. Mi hija siguió escribiéndome, pero ya no con súplicas, sino con una mezcla de enojo y decepción. Decía que no podía creer que yo la estuviera dejando caer, que me había mostrado como una figura estable y ahora la estaba traicionando. Era doloroso leer eso porque en su cabeza la historia estaba al revés. Ella no veía que yo llevaba años sosteniéndola, incluso cuando ella me empujaba. Y por primera vez desde su infancia, entendí que nuestra relación necesitaba algo más que dinero. Necesitaba reconstrucción, sinceridad y, sobre todo, que ella dejara de verme como un respaldo automático. Esa comprensión no alivió el dolor, pero me dio claridad. Era la primera vez en mucho tiempo que yo decidía algo pensando también en mí, no solo en lo que esperaba de mí como padre. Y así cerró esa primera etapa, con ella frustrada porque no obtuvo una respuesta inmediata y conmigo firme, aunque desechó por dentro. No había dicho que no la ayudaría, pero ella lo interpretó así porque no obtuvo el sí instantáneo al que estaba acostumbrada. No sabía si estaba tomando la mejor decisión, pero sabía que era la más honesta. En ese momento entendí que ayudarla no significaba cubrirle los gastos, sino enseñarle que también debe hacerse responsable de sus relaciones, incluso de la relación con su propio padre. Y aunque esas semanas fueron emocionalmente desgastantes, también fueron el primer paso para que yo dejara de ser el tipo al que todos acuden solo cuando les conviene. Actualización 2. Había pasado alrededor de medio año desde aquella discusión que terminó con ella llorando y yo tratando de mantenerme firme sin dejar que la culpa me devorara. Durante ese tiempo la comunicación entre nosotros no desapareció por completo, pero se volvió esporádica y llena de una tensión que se sentía en cada palabra. Ya no eran los mensajes llenos de exigencias o reproches, sino textos cortos donde me preguntaba si podíamos hablar cuando yo tuviera tiempo. Había algo diferente en su tono, aunque todavía no sabía si era un cambio genuino o simplemente cansancio de pelear. Yo tampoco estaba preparado para forzar nada. Tenía que dejar que las cosas avanzaran a su propio ritmo,
incluso si ese ritmo era desesperantemente lento. El salto emocional ocurrió cuando ella finalmente admitió que estaba teniendo problemas mucho más serios de los que me había contado. Una tarde me envió un mensaje diciendo que necesitaba verme porque las cosas habían empeorado. No dio detalles, pero algo en la forma en la que escribió me hizo entender que ya no estaba actuando desde el enojo ni desde el orgullo, sino desde un lugar que nunca había mostrado, vulnerabilidad real. Acepté verla y esta vez escogí un parque abierto donde podríamos caminar en lugar de quedarnos sentados frente a frente como si estuviéramos negociando un contrato. Cuando llegó, me sorprendió que no intentara excusarse ni atacarme. Solo caminó a mi lado con la mirada perdida, como si estuviera buscando por dentro la manera correcta de empezar. Tardó varios minutos en hablar, pero cuando lo hizo, la voz le temblaba. Me dijo que la universidad había suspendido su inscripción porque no había podido cubrir los pagos pendientes. Contó que había intentado extender plazos, pedir planes especiales, incluso buscar trabajos que le permitieran cubrir una parte al menos, pero no había logrado nada porque estaba completamente sola en esa lucha. Su madre le había dicho que ella no iba a sacrificarse económicamente por decisiones que la niña había tomado sin pensar y que ya estaba demasiado ocupada lidiando con problemas propios. Del padrastro ni hablar. Según mi hija, él había dejado claro que no iba a seguir manteniéndola porque no era su deber cargar con alguien que no mostrara disciplina financiera. La frase me revolvió el estómago porque la hipocresía era tan evidente que hasta daba risa, pero no era momento de hablar de él. Mientras caminábamos, mi hija continuó explicando que nunca se imaginó que la vida con su madre y el padrastro sería tan distinta cuando el dinero dejó de fluir. Me dijo que se había sentido avergonzada al volver a pedirme ayuda después de todo lo que me dijo y que una parte de ella sabía que yo tenía razón al poner límites. Aunque en ese momento la idea de aceptarlo le parecía insoportable. Admitió que no había querido ir a terapia porque creía que eso sería aceptar que había fallado como hija, pero ahora entendía que no acudir no la hacía más fuerte, solo más terca. Y entonces, como si hubiera roto algo dentro de sí, dijo que había repetido muchas de las frases que escuchaba en su casa sin darse cuenta de que esas palabras no eran suyas. Admitió que había dejado que su padrastro influenciara la manera en que me hablaba porque era más fácil alinearse con él que reconocer que yo siempre había sido quien estaba presente. Escucharla decir eso fue como recibir una mezcla de alivio y dolor. Alivio porque finalmente veía algo de claridad en ella y dolor porque confirmaba que su alejamiento no había sido completamente genuino, sino alimentado por personas que jamás debieron ponerse entre nosotros. Aún así, ella no buscaba excusas. Dijo claramente que asumir influencia externa no borraba su responsabilidad ni justificaba sus palabras. Y por primera vez desde que empezó todo el conflicto, sentí que no estaba escuchando a una adolescente defensiva, sino a alguien que estaba creciendo a la fuerza, a empujones. Y que finalmente estaba enfrentando las consecuencias de sus decisiones. En ese punto me detuve y le dije que apreciaba que fuera honesta, pero que reconstruir una relación no era algo que se lograba solo con una conversación emotiva. Le recordé que yo la amaba, que siempre la había amado, pero que necesitaba hechos, no discursos. Le repetí que mi ayuda no dependía de perfección emocional ni de arrepentimientos dramáticos, sino de que trabajáramos juntos para evitar que volviéramos a caer en la dinámica dañina que habíamos normalizado por tanto tiempo. Ella asintió sin discutir, como si hubiera esperado escuchar justamente eso. Me pidió que la guiara para solucionar su situación porque no quería repetir los mismos errores ni depender de personas que la abandonaban cuando dejaba de convenirles. Durante esa conversación no hubo promesas grandiosas. No le aseguré pagar toda la universidad ni prometí arreglarle la vida. Lo que sí le ofrecí fue acompañarla a explorar opciones reales, becas parciales, trabajos de medio tiempo y planes de pago que no la ahogaran. También le dije que, si yo hacía una contribución económica, no sería un rescate completo, sino un impulso para que ella pudiera sostenerse sin caer en el mismo ciclo que la había llevado a pedir auxilio desesperado. No quería repetir el error de convertirse en su única salida porque sabía que, cuando las cosas se vuelven a complicar, el resentimiento se vuelve más fuerte que el agradecimiento. Ella lo entendió mejor de lo que esperaba. Me dijo que esta vez quería ganarse su camino y que, aunque necesitaba ayuda, no quería que la viera como alguien que solo sabe pedir. Me sorprendió escucharlo con tanta claridad. A partir de ahí comenzamos un proceso lento, casi torpe, donde cada avance emocional venía acompañado de un retroceso o de un silencio incómodo que revelaba que todavía quedaban restos del conflicto anterior. Pero aún así,
El cambio estaba ahí. Ella comenzó a buscar trabajo y consiguió uno de medio tiempo en un comercio local. No era gran cosa, pero significaba que estaba dispuesta a cargar parte del peso. También aceptó asistir a las sesiones familiares que yo le propuse. No fue fácil para ella porque sabía que tendría que hablar de cosas que había barrido bajo la alfombra durante meses, pero lo hizo y en cada sesión mostraba una parte de sí que yo creía perdida. No todo era armonía. Había momentos en los que se molestaba, lloraba o se cerraba por completo, pero era normal. Estábamos tratando heridas que llevaban demasiado tiempo expuestas. En una de esas sesiones, cuando la terapeuta le preguntó qué esperaba realmente de mí, ella se quedó en silencio por un largo rato antes de decir que quería recuperar a su papá, no a su proveedor. Dijo que se había dejado deslumbrar por la vida cómoda que le prometía el padrastro, una vida donde no tenía que pedir nada 2 veces, pero que ahora entendía lo caro que le había salido ese intercambio emocional. Admitió que había confundido comodidad con afecto, y que había buscado en él una figura que no tenía fondo emocional, solo dinero. Fue duro escucharla describirlo así porque me confirmó que ella había aprendido a asociar el valor de un padre con la cantidad de cosas que recibía. Pero también fue reparador escuchar que ahora lo veía con ojos distintos. Luego de varios meses de trabajo emocional, administrativo y personal, ella logró que la universidad la readmitiera con un plan de pagos accesible y con una beca parcial que consiguió gracias a sus calificaciones pasadas. Yo contribuí cubriendo una parte inicial, pero no lo hice como un rescate desesperado, sino como un empujón controlado que ella complementó con su propio esfuerzo. Por primera vez desde que todo se vino abajo, sentí que avanzábamos en la misma dirección. Y así terminó esa etapa, con ella empezando a recomponer su vida desde un lugar más honesto y conmigo sintiendo, quizá por primera vez en mucho tiempo, que nuestra relación tenía una segunda oportunidad que valía la pena construir. No todo estaba resuelto, pero algo dentro de ambos había cambiado. Ya no éramos 2 personas repitiendo el mismo conflicto una y otra vez, sino 2 personas intentando, con torpeza pero con voluntad, reencontrarse después de haberse perdido por completo. Actualización final. Había pasado alrededor de un año desde que todo comenzó a reacomodarse, no de golpe ni por arte de magia, sino a base de pequeños pasos que a veces parecían insignificantes, pero que con el tiempo construyeron algo más estable entre nosotros. La relación con mi hija dejó de sentirse como un campo minado, aunque todavía había días en los que ambos caminábamos con cautela, tratando de no pisar heridas viejas. Su vida empezó a tomar forma de una manera que por fin no dependía de las falsas promesas ni de los caprichos volátiles del padrastro. Había conseguido un pequeño estudio cerca del campus, un lugar modesto, pero pagado con su propio esfuerzo, y aunque me ofrecía ayudarla con algunos gastos, me sorprendió que rechazara casi todo y dijera que quería demostrar que podía sostenerse sin repetir la historia que la había hecho chocar contra el muro un año atrás. No era orgullo vacío, sino una necesidad genuina de demostrar que había aprendido algo. Yo la visitaba de vez en cuando, casi siempre cuando ella me invitaba, porque ahora era ella quien tomaba la iniciativa y eso marcaba una diferencia enorme en comparación con cómo eran las cosas antes. Me abría la puerta con una sonrisa que se sentía distinta, más tranquila, menos defensiva, como si finalmente hubiera aceptado que nuestra relación no tenía que girar alrededor de expectativas o culpas, sino de presencia. Siempre me ofrecía algo de beber aunque no tuviera prácticamente nada en la despensa. Era más un gesto simbólico que otra cosa. Una vez me preparó una cena completamente improvisada y me entregó un pequeño paquete envuelto con papel común. No era un regalo costoso ni elaborado, solo una libreta donde había escrito una carta larga. En una parte decía que gracias por no dejarme caer incluso cuando yo te solté, y aunque lo leí sin hacer comentarios, lo guardé como si fuera lo más valioso que había recibido en años. No porque fuera perfecto, sino porque mostraba que había empezado a reconocer el daño sin necesidad de humillarse ni caer en dramatismos. Mientras tanto, la situación con su madre y el padrastro se había deteriorado de una forma casi predecible. Ella ya no vivía con ellos porque la convivencia se había vuelto insostenible. Empezaron a surgir discusiones constantes sobre dinero, responsabilidad y expectativas. El padrastro, que antes se pavoneaba como si fuera una especie de superhéroe financiero, ahora había decidido que no quería cargar con las obligaciones que él mismo había prometido. Había dejado de pagar cosas básicas y, lo que era peor, usaba ese cambio como arma para criticarla y recordarle que no era su responsabilidad mantenerla. Según lo que mi hija me contó,
Hubo un día en el que él le dijo algo como que ya había hecho demasiado por alguien que no era su hija. Esa frase la terminó de quebrar. No porque fuera inesperada, sino porque por fin la obligó a reconocer que él nunca había sido esa figura estable que ella se empeñó en creer. La relación entre su madre y el padrastro también se volvió un infierno silencioso. Mi hija me contaba, a veces sin querer profundizar, que las discusiones eran constantes y que cada vez que la tensión subía, de alguna manera la culpaban a ella. No directamente, pero con insinuaciones como si su simple existencia generara problemas en un matrimonio que, desde afuera, parecía mantenerse unido solo por apariencias. Llegó un punto en el que su madre dejó de llamarla durante semanas, algo que le dolió más de lo que estaba dispuesta a admitir. En una de nuestras conversaciones me dijo que nunca pensó que su madre podría elegir a un hombre antes que a su propia hija. Yo no quise decir nada, pero ambos sabíamos que esa elección había comenzado mucho antes. El último quiebre con el padrastro ocurrió cuando ella intentó tener una conversación madura con él para entender por qué había dejado de cumplir las promesas que tanto presumía. Me dijo que él la escuchó con una actitud condescendiente, como si ella fuera una niña llorando por un juguete, y que en algún momento soltó que él nunca había tenido intención de mantenerla a largo plazo. Que la había ayudado porque era lo correcto en ese momento y porque su madre se lo pidió, pero que ella ya era adulta y debía arreglársela sola. Esa conversación no la hizo llorar, al menos no en su presencia. La hizo entender que había idealizado a alguien que jamás mostró una intención sincera, alguien que jugó a ser padre sin responsabilidad emocional. Y así como él la soltó sin remordimiento, ella decidió cortar contacto. No fue un acto impulsivo, sino una decisión fría tomada después de meses de observar cómo ese hombre orbitaba alrededor de sí mismo sin preocuparse por nadie más. A pesar de todo ese caos externo, mi hija comenzó a transformar su vida de una manera que me sorprendía cada vez que la veía. Tenía un semblante distinto, ya no cargaba la postura tensa de antes ni esa necesidad de demostrar algo todo el tiempo. Había encontrado una rutina que la hacía sentir suficiente por primera vez y, aunque no me lo decía directamente, yo podía notar que sentía cierta tranquilidad por tener de nuevo un vínculo conmigo que no dependía de condiciones silenciosas ni comparaciones injustas. Casi todo lo que construíamos ahora nacía desde un reconocimiento mutuo de errores, algo que nunca habíamos tenido antes. Hubo un momento clave que terminó de consolidar ese cambio. Estábamos caminando cerca de su estudio cuando me habló sobre un trabajo nuevo que estaba por empezar, algo relacionado con una oficina en la que tendría mejores horarios y más estabilidad. Era algo pequeño, pero para ella representaba una oportunidad para seguir avanzando. Me habló con entusiasmo moderado, tratando de no sonar pretenciosa ni victimizándose, solo compartiendo una parte de su progreso. Y mientras me hablaba, me dijo que se había dado cuenta de que su crecimiento no tenía sentido si lo hacía desde una postura de huida o revancha, que lo importante era aprender a sostenerse por sí misma. Dijo que estaba agradecida por mi apoyo, pero que quería que supiera que estaba empezando a caminar sin esperar que nadie la cargara. Esa frase me dejó pensando durante días porque entendí que finalmente había ocurrido ese punto de madurez que yo esperaba desde hacía tanto. No era perfecta, ni pretendía serlo, pero estaba aprendiendo a estar en su propia piel sin depender emocionalmente de la validación o el dinero de otros. Y al mismo tiempo, yo también estaba aprendiendo a ser un padre distinto, no uno que rescata ni que se desvive hasta el desgaste, sino uno que acompaña, que orienta y que pone límites sin sentir que pierde algo al hacerlo. Y así llegamos al cierre natural de esta historia. Ya no quedaban grandes conflictos ni revelaciones dramáticas, solo dos personas intentando reconstruir una relación que estuvo a punto de romperse de manera irreversible. Ella ya no buscaba reemplazarme ni ponerme en competencia con nadie. Yo ya no esperaba que ella entendiera todo de inmediato ni que me diera el reconocimiento que tal vez merecía. Lo que teníamos ahora era una relación que, aunque marcada por cicatrices, finalmente avanzaba desde la honestidad. Y aunque no todo es perfecto, puedo decir que por primera vez en años siento que mi hija está en mi vida no por necesidad ni desesperación, sino porque quiere estar. Y en ese simple hecho, después de todo lo que vivimos, encontré una paz que creí que nunca volvería a tener.